Muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente charla, Yoga en la empresa moderna. Y vamos a explorar cómo el yoga también puede integrarse en entornos empresariales y cuáles son sus beneficios. Para ello nos acompañan tres distinguidos expertos, que es Victoria Ambrós, directora del Centro Universitario en Vigo, José María Márquez... Universo Yoga, perdón. José María Márquez, más conocido como Gopala, profesor de yoga y meditación con una dilatada experiencia en entidades públicas, nada más y nada menos ha sido gerente del Consejo General del Poder Judicial durante 28 años y muchos le conoceréis también del Centro Sivananda. Y mi querido amigo y compañero Antonio José Adán Muñoz, psicólogo, experto en prevención de riesgos laborales y Policía Nacional jubilado. Gracias a todos por estar aquí y vamos a introducirnos para también ubicarles en el yoga, en el entorno empresarial. ¿Qué os ha llevado a introducir la práctica de yoga o técnicas, digamos, dentro del mundo empresarial? ¿Quién quiere comenzar? La señora. Vale, vale, gracias. Yo provenía del mundo de la empresa y hasta que la salud me dijo hasta aquí has llegado y fue cuando empecé a practicar yoga. Cuando me reincorporé al mundo de la empresa fue como decir, por favor, es que la gente se pelea por una fotocopiadora, pero peleas, ¿no? Y digo, esta gente está muy mal. O sea, hay que facilitar. Y en aquel entonces estaba en una consultora de formación y hablé con el director y le dije, mira, yo creo que sería interesante que dentro de la prevención de riesgos hay un apartado que es gestión de estrés. Y creo que tu equipo de trabajo está muy necesitado de esto, ¿no? De aquella no le llamábamos yoga, porque éramos los fumados, o raritos por lo menos, y entonces dijo, bueno, si tú te atreves, y yo, ¿perdona? No, que me atrevo, claro que me atrevo. Y ahí empezó, es decir, yo empecé por mi salud, pero luego me di cuenta que estábamos muy necesitados de esas herramientas, ¿no? Y que nadie las enseñaba, un poco porque todavía existía como esa distancia, como esos prejuicios, sabe Dios, esto por lo menos es una secta, ¿no? Y en el mundo de la empresa, todo lo que no sea 2 más 2 y qué beneficio me va a traer, pues esto no funciona. Entonces, yo siempre lo abordé para poder entrar. ¿Cuánto te cuestan las bajas laborales? Cuantifica esto, ¿sí? En cuanto veas cuánto dinero estás perdiendo, me vas a dar la razón. Y cuando tocas el dinero en las empresas es muy sensible, es materia sensible, ¿no? ¿Cuánta rotación tienes de personal? ¿Cuánta gente se te va quemada? ¿Cuál es tu índice de productividad realmente? La gente está 10 horas, sí, pero ¿cuánto tiempo echa para hacer cada trabajo? ¿Has analizado si es efectivo su trabajo? Desde ese punto de vista, claro, los números están absolutamente claros. Y dijo, bueno, vamos en programa piloto, año 2007, vamos en programa piloto, pero por favor, no menciones el yoga. No vaya a ser que se me vengan todos abajo, ¿no? Digo, no te preocupes, yo les enseño a respirar. Y solo un inciso, perdonando, abusando, en la primera práctica, que eran compañeros al final, yo ya sé respirar. Y digo, hombre, espero que sí, si no estarías muerto. Ya. Y hasta hoy. Hasta hoy. ¿Cómo empecé yo? Pues, a ver, en 2006 se creó el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en la policía. Y ahí estaba yo, éramos 3 personas. Yo era psicólogo y en 2007-2008 empecé a impartir cursos de gestión del estrés, los típicos. Y bueno, porque yo percibí una necesidad, es decir, si en la empresa privada están estresados por X, aquí también están estresados por otras cosas, a veces muy parecidas. Y bueno, pues lo planteé, adelante. Lo que pasa es que andando con el tiempo, pues me fui dando cuenta de que me faltaba algo. Y luego además, claro, cuando ya empecé a indagar más en los riesgos tal vez más evidentes
de los colectivos policiales, me encontré con el trauma. El trauma no solamente es el que a ti te pase algo, que ahí está, ¿no? Sino que tú estás viendo qué ocurre a víctimas, niños, mujeres, hombres, y eso no te lo dejas ahí. Es decir, la formación que te dan no te ayuda. Y coincidió con que hice unos cursos de mindfulness en el Colegio de Psicólogos y otro de yoga con la UNED y la Escuela Internacional, y dije, pues esto es lo que yo creo. No solamente saber que hay lo que pasa, sino sentirlo. Y en 2011 creo que fue, propuse el primer curso, que eran cuatro días, muy basado en el MBSR, si alguien lo conoce, que utiliza pues, técnicas de mindfulness, de escáner corporal y yoga físico. Y ahí está que me jubilé el año pasado. Sobre todo por esa necesidad del trauma. Porque aunque los agentes en este caso lo gestionan, pero te encuentras con personas que, bueno, no dicen nada, pero en un momento dado, ¿qué tal estás? Pues te sueltan algo. No delante de cualquiera, porque está mal visto, o estaba mal visto. Pero te lo cuentan cuando ven que están seguros. Y te dicen, pues eso, que hace tal, que no sé qué, que no sé cuánto, porque estuvieron que si el 11M, que si el terremoto, que si los accidentes de aviación, que si el pornografía infantil, y todo eso se lo llevan para adentro. Y eso fue mi motivación. En los años 70 yo conocí al que luego siempre identifiqué como mi maestro en el mundo del yoga y la meditación, Swami Vishnudevananda, del linaje Shivananda. Y en un inglés muy rudimentario que tenía, un día me dijo, cuando se enteró que yo estaba empezando mis estudios de Derecho, dijo, Gopala, tú acabarás enseñando yoga a los abogados. Bueno, yo no sé si ni siquiera entendí exactamente, porque era un inglés muy indio, ¿no? Pero se me quedó grabado, digo. Yo sabía que los maestros son gente rara, ¿no? Pero hasta el punto que su mensaje fuera ese. Bueno, con el paso de muchos años me formé como profesor en la Escuela de Yoga Shivananda y empecé a dar clases ordinarias, pues como todo profesor, en una esterilla, en un entorno yógico, en una sala de yoga, en un centro. Y en un momento dado salí de España y fui a viajar a trabajar para las instituciones europeas en Luxemburgo. Una institución así muy pomposa, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Bueno, y un día, en el amanecer, pues tuve como el recordatorio de aquella frase de mi maestro, que de repente vino, ¡pum! Y entonces lo identifiqué como ¿por qué no puedo en mi entorno laboral compartir el yoga, que llevaba ya varios años compartiendo en la esterilla en centros de yoga clásicos, en un entorno laboral? Yo hago un paréntesis, yo creo que este taller se debería de llamar más que yoga en la empresa, yoga en entornos laborales. Porque claro, mi experiencia es con jueces, magistrados, fiscales, magistrados del Tribunal Supremo que nada tienen que ver con la empresa, aunque también son una empresa, ¿no? Y dije, a lo mejor lo que quería decir mi maestro es que yo tenía que introducir el yoga en un entorno laboral. Empecé a maquinar, ¿no? Los yogis somos bastante maquinadores, ¿no? Es decir, bueno, a ver cómo puedo, ya conocéis a Sergio, ¿no? Que de la nada ha hecho esto, ¿no? ¿Cómo consigo por aquí y por allá, ¿no? Y entonces, cuando volví a España, empecé a trabajar después de una temporada en el Tribunal de Cuentas de España breve, en el Consejo General del Poder Judicial. Y dije, pues esto es lo que quería decir mi maestro, ¿no? Aquí hay juristas, ¿no? Y
Y me atreví, con una estrategia también osada, a través de los sindicatos de la institución, en que propusieran que se hicieran clases para controlar el estrés. A mí la palabra yoga, aunque yo salí del armario hace muchos años con el tema del yoga, bueno, pues hay que tener precaución en determinados entornos, ¿no? Ya cada vez menos, ¿no? Desde luego ya ahora ya yo creo que nada. Y a través de los sindicatos hicieron una propuesta y había una pequeña trampa, en la propuesta. Porque en el plan de formación que yo mismo había diseñado en el Consejo General del Poder Judicial decía: si alguien de la institución conoce la formación que se va a impartir dentro de la casa, tiene que hacerla alguien de la casa. Eso yo ya lo sabía, claro. Y entonces cuando hicieron esa propuesta, yo dije, pues me parece una buena idea que hagan la práctica, ¿no? Por cierto, yo soy profesor de yoga. Y así nació. Quizá luego podemos contar más historias, pero sobre todo por un acto de osadía, de valor. De valor. No es que mi valor sea especial, pero creo que los yogis tenemos una característica y es que no tenemos miedo. O si lo tenemos, sabemos dejarlo a un lado. Y ese fue el origen. El origen es que nace un proyecto que no es mi visión, es la visión de mi maestro. Yo como yogi de linaje considero que casi nada hacemos nosotros sino en virtud de lo que nos proponen los maestros, y así empieza algo que nace con un pequeño curso que es denominado de control de estrés en el puesto de trabajo, coma paréntesis muy abajo, a través de las técnicas de yoga, ¿no? Esto empieza a funcionar. De ahí haber formado con distintas metodologías a unos, pues yo diría que unos 3.000 jueces en España, fiscales, magistrados de los altos tribunales, ¿no? A través de eso. Y todo con chaqueta y corbata. Siento hoy no haber traído la chaqueta, creo que tendría que haber venido en chaqueta y corbata, porque todas mis clases las doy con chaqueta y corbata, en silla, con la silla, a través de la silla, y bueno, y luego os invito a las 7 a tomar una clase real de lo que hago con jueces y con magistrados, y ya con cualquier persona que quiere practicar en la silla. Y podéis venir sin chaqueta y corbata, ¿eh? Sí, el día no es muy... Así que nace como una osadía, ¿no? Luego tengo otra misión aquí que ya os la contaré después, ¿eh? Muchas gracias, porque ahora lo vemos como algo que ya se está normalizando incluso dentro de las instituciones y empresas, pero me gustaría saber cómo lo observasteis, o que la recepción de esos trabajadores o esos funcionarios, jueces, fiscales, cómo lo vivieron, o si os pusieron muchas trabas también al principio. Contarnos un poco vuestra experiencia. Al principio, ya digo, la primera reflexión de un compañero de trabajo fue: yo ya sé respirar. Le dije, pues no te preocupes, puedes salir y tomarte una Coca-Cola, un café, lo que te apetezca, quiero decir, ¿sí? Los yogis somos muy insistentes, ¿no? Cuando descubres algo, es como has descubierto la piedra filosofal y tienes que explicarla al mundo, ¿no? Esta es un poco esto. Pero sí que es verdad que poco a poco la gente se hace consciente, o al menos la experiencia, de que, oye, me ha venido muy bien, ¿sabes? He estado pues un ratito centrado en la respiración. He conseguido pues bajar esa aceleración. ¿Cuándo volvemos? ¿No? Esa es la sensación cuando las personas terminan. La sensación física es de descarga. Y entonces es una sensación que acaba atrapándote, porque no tenías esta sensación. Es como que el cuerpo te pedía algo y no sabías lo que. Y ahora dices, esto era lo que estaba necesitando, ¿no? Y desde ahí ya vas sumando. Y vas introduciendo técnicas de respiración, vas introduciendo más práctica física, porque no existe una mente relajada en un cuerpo estresado. Si mi cuerpo está absolutamente contracturado, es inviable que yo pueda respirar bien, es inviable que yo pueda aquietar la mente. Tengo que trabajar con el cuerpo.
Y desde ahí, entonces, yo ya osadía por osadía, ¿y si nos tiramos en una esterilla? Ya llevo esterillas yo, para que no me digan nada, que no hay, pues ya las llevo yo. Y entonces voy cargada de esterillas y digo, hay sillas, el que quiera sentarse se siente, el que quiera se tumba, sin problema ninguno. Y yo creo que el 90% dijo, por Dios, déjame estirarme, aunque sea 5 minutos, ¿no? Y la respuesta es siempre, casi siempre. Siempre hay alguien que no, ¿no? Que no le asusta, le mueve por dentro de manera que todavía no está, pero es como que, hay un terremoto y no es el momento. Bueno, perfecto, no es tu momento, ya cuando sea, si es que es en algún momento, ya vendrás. Y si no es tu momento, fantástico. Pero normalmente las personas sí lo agradecen, sí. Y lo recomiendan, porque al final, cuando uno tiene una trayectoria, al final te vienen más personas recomendadas y más empresas recomendadas, porque en aquella empresa, porque en aquel instituto, porque en aquel asociación ha tenido una respuesta. Yo siempre hago test de inicio de niveles de estrés, test de dispersión mental, y cuando terminamos la formación, que además suelo proponer como mínimo 4 semanas, cuando termino 4 semanas vuelvo a hacer el test. Porque me parece importante medir. Vengo del mundo de la empresa, aquí se mide todo, lo que no se mide no se conoce, ¿no? Y en esa medición salen resultados. Entonces tú, independientemente de los resultados que tengas por la sensación interna, los números cantan. Y eso es importante, como digo, al menos en el entorno donde yo me tengo movido, porque tienes que tener, no pruebas, pero sí testimonios de que esto funciona. Porque claro, los avances se notan más a lento plazo, ¿no?, en el día a día, que en lo que es la duración del curso. Entonces, ¿cómo justificas que ese curso tiene una razón de ser más allá de la media hora o de las 3/4? Eso por un lado, ¿no? Y dentro del mundo de la empresa existe la formación de prevención de riesgos, que además tiene fondos de la seguridad social en las empresas para hacer esa formación de prevención de riesgos, y estos cursos a las empresas les salen, si no gratis, casi gratis. Entonces ya es, ¿sabes?, como todo muy afín. Si puedes darle formación, si esta formación da resultado y encima no te está costando dinero, ¿cuál es el obstáculo? ¿Sí? ¿Cómo se recibió, digamos, a la hora de introducirlo? ¿Cómo lo viviste y si hubo dificultades? Yo tuve que engañar a mi jefe. Sí, le tuve que engañar porque la primera propuesta, como que empezaron aquí, pum, que no sé qué, no sé cuánto. Digo, no hay ningún problema. Y esperé a que se iba de vacaciones. Oye, que voy a mandar esto. Yo me encargaba de hacer esos trámites también. Digo, voy a mandar esto formación para que... Y entonces se convocó y ahí empezamos. Los alumnos, bien, en general muy bien. Sobre todo al final, porque ya pasaba un cuestionario, aparte que lo veías. Y bueno, salían genial, estupendos. Había quien, sobre todo, había gente que llegaba pues reticente, esto, porque los mandaban a veces incluso, oye, que tienes un curso, yo si no vas para allá. Y bueno, siempre decían, bueno, no es para mí, pero me quedo con algo. Vale. Pero sí que es cierto que hubo pues bastante controversia. En las redes sociales de los agentes, pues hubo de todo, por lo visto, a favor, en contra. Los jefes, pues a nivel de directivos, pues bueno, la verdad que digamos que la posición en la que yo estaba, pues me aproveché y tiré para adelante. Y así, hubo un momento que peligró el término yoga, pero que al final, pues por lo menos hasta que yo he estado a cargo de esto, pues ahí se mantuvo. Digo, si es que es la base de todo esto. Digo, ¿qué problema hay? Antes no molestaba y ahora sí, tal. Pero bueno, cosas de esta índole. Lo que ocurre es que en las administraciones públicas o en los organismos públicos es distinto a las empresas. Bueno, a lo mejor no es tan distinto. No, ahora no. Igual no es tan distinto. Y porque esa cultura, a lo mejor las empresas tienen que haber ahí como más permeabilidad a
las ideas, a los pensamientos. No, tampoco, pues entonces no. estamos igual. Porque aquí cuando piensas que ya has cambiado algo de la mentalidad, resulta que aparece por ahí. No sé bien extinguido, ¿verdad? Pues no. Pero en general la gente muy bien, los que participaban y luego el boca a boca. Pero bueno, luego había pues niveles que dices, Yo, una anécdota solo. Perdón. A veces las empresas contrataban esto como para no hacer nada, ¿no? La posición de no cambio nada. Si el entorno es hiperagresivo, sobrecarga y todo esto, no hago nada y contrato un curso de gestión de estrés porque así ya que se calmen las fieras, pero que sigan ahí, ¿no? Y cuento esto porque es muy sintomático de esto que sigue dándose. La directora era de un servicio que dependía de un ayuntamiento y me dice, mira, me gustaría que hicieras esto. Hicimos 8 semanas, trabajadores sociales, psicólogos, bueno, gente de administración, tal. Cuando finalizó las 8 semanas, vamos a hacer digamos, el análisis del resultado. Yo no te contraté para esto. Se me han ido 3 trabajadores. Se han despedido. Le digo, ¿perdona? Es que teníamos un ambiente pues tenso y han decidido que no les merece la pena. Le digo, pues es un problema tuyo, no mío. Se han dado cuenta que no les pagas lo suficiente como para aguantar esto. Entonces, a veces se utiliza o se pretende utilizar como, para calmar sin hacer nada dentro, ¿no? Y esto depende, desde mi experiencia, depende un poco de lo que quiere la empresa, pero yo doy la formación que yo considero y yo te presento mi programa. Luego lo que haga la gente dentro tendrás que solventarlo tú con tu historia, pero esto no es para que la gente te rinda 12 horas en lugar de 10. A ver si lo aclaramos también, ¿no? Que a veces se aspira a otras cosas. Gopala, ¿cómo lo viviste con jueces y magistrados? Sí, yo querría primero contestar a tu pregunta y luego, por una alusión que has hecho, tomar el tema del objetivo que puede tener, si es para ser más productivo, ¿no? Que a veces una entidad puede considerarlo, es decir, bueno, voy a hacer esto porque mi equipo de personas va a rendir más, ¿no? Y esto yo ya quiero decir radicalmente no. O sea, no se puede hacer esto para que haya una mayor productividad, ¿no? Y luego aclarar este tema. Pero contestando a tu pregunta, yo diré que en una primera fase no hubo ninguna reticencia. Por varios motivos. El primero de ellos es que normalmente en los entornos profesionales jurídicos o jurídico-económicos de las administraciones públicas, la mayor parte de las actividades formativas están relacionadas con lo jurídico-económico. Con lo cual, si tú introduces algo que además atañe al cuerpo, entonces es como, bueno, me gusta, ¿no? Me gusta porque no voy a un curso de formación de algo que no es sino una repetición de algo que ya he hecho de alguna manera, ¿no? Entonces yo noté reticencia cero por algo fácil, es que yo iba a trabajar con la respiración y con el cuerpo. Entonces, yo inicié en una primera fase una estrategia muy sibilina, ¿no? Como buen yogui, muy sibilina. Y entonces traté de convencer a los que hay que convencer. En una empresa a quien hay que convencer es al dueño, ¿no? Es decir, si tú ofreces cosas al personal que puede hacer en sus horas de comida, no tiene el mismo efecto que si tú te diriges al jefe y es el jefe el primero que va y entiende lo que vas a hacer, ¿no? Entonces yo me encargué de eso. Y tengo una anécdota que para mí fue muy reveladora, y es que yo creo que en todas las entidades, no me gusta hacer tanta esa distinción entre entidad pública y privada, ¿no? Aunque yo he trabajado solo en entidades públicas, salvo en algunos despachos de abogados. Entonces, creamos el proyecto, que es pura adaptación de lo que es una estructura de clase normal, con todos sus movimientos, respiratoria, concentración, todo ello,
pero adaptado al trabajo en una silla. Yo solo trabajo en silla, no trabajo en suelo en el mundo en el que me muevo, ¿de acuerdo? Solo, no porque tenga nada en contra del suelo. Soy un gran enamorado de la esterilla, ¿no? Pero la esterilla tiene su papel y en estos entornos a mí me es más fácil hacer trabajo. Entonces, bueno, el curso, cuando se ofreció la primera vez, ya no en la fase muy experimental, como a los 3-4 meses se ofreció por primera vez a jueces reales, o sea, porque mi primer curso fue dentro del personal al servicio de la institución, donde también había magistrados. Entonces se ofreció como una cosa residual. Estos seminarios de formación tienen una serie de talleres, de actividades vinculados a lo jurídico y pusieron un taller de 4 horas, una mañana entera, de trabajo de control del estrés. ¿Bien? Y entonces, como había que preinscribirse, bueno, pues este taller se llenó en el primer minuto, se llenó y había ya lista de espera. Mientras que otros talleres para los magistrados, hablando de la jurisdicción contenciosa administrativa o de la última modificación de tal reglamento, pues he de decir que tenía muy poco éxito, ¿no? O el éxito justo, ¿no? Y cuando los, entre comillas, los políticos, lo digo con respeto, digamos, los jefes a los que yo había más o menos convencido, en un momento dado que se enteraron de eso, hubo uno que por el pasillo vino y me cogió así. Además era un hombre grande, ¿no? Un vocal del Consejo del Poder Judicial, me cogió y me dijo, dice, gerente, esto que vamos a hacer es muy importante. Y yo en ese momento digo, qué maravilla, ¿no? Es la vida. Él no ha dado nada, o sea, no ha hecho nada, no hizo nada, ¿no? Pero él asumía el éxito del proyecto, ¿no? Esto que vamos a hacer. Y lo recuerdo como de una... O sea, me pareció precioso, ¿no? Digo, qué maravilla, ¿no? Y yo ahí siempre tengo el respeto a quien me enseñó, a mis maestros, ¿no? Porque yo sé que eso no lo hice yo, sino fueron los maestros los que impulsaron esta energía para... y entonces, a partir de ahí, pues claro, los primeros que querían estar en el taller, en primera fila, como estáis vosotros, eran los 3 grandes jefes del Consejo en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que nada sabían de yoga, que nunca habían practicado yoga, y allí les teníamos pues haciendo sus ejercicios básicos, ¿no? Saliendo los primeros en la foto. Así que, bueno, esas son las sincronías, las cosas bonitas de la vida, ¿no? Que hacen que esté en nuestras manos la transformación, ¿no? O sea, ahí Gandhi decía que el mundo no lo podemos cambiar, porque es muy difícil, pero cambiarnos a nosotros lo podemos hacer, ¿no? Y este es un acto, yo cuando me toca hablar en público de este tema, yo me dirijo a la audiencia y digo, en alguno de vosotros o de vosotras, estoy seguro que con estas ideas está generando ya la posibilidad de llevar la práctica a un entorno donde no es habitual. No sé quién de vosotros es, pero yo sé que al menos uno, dentro de 4 o 5 años, me dirá, Gopala, tú dijiste esto y cuando yo salí de aquí dije, hombre, yo trabajo en la industria farmacéutica, ¿cómo voy a llevar yo el yoga a la industria farmacéutica? Bueno, yo digo, si yo he conseguido llevarlo a un entorno claramente conservador, no en sentido político, entiéndaseme bien, sobre todo ahora que estamos grabando, no conservador en el sentido político, sino socialmente. La posición de juez en cualquier estado es una posición conservadora, ¿de acuerdo? Si yo lo he hecho con los jueces, bien es cierto que gracias a Swami Vishnudevananda o Namah Shivaya, todos lo podemos hacer. No creo que haya entornos más dificultosos para que a través de estrategias osadas de yogis que sois todos, se pueda llegar a cualquier entorno, ¿no? Y estoy convencido de que alguno de vosotros es. No sé quién, ahí veo algunas sonrisas, luego podemos hablar de ello, y me consta que ya eso ha sucedido más de una vez. Así que yo me iré muy contento si dentro de 3 o 4 años, o quizá menos, alguien de vosotros dice, pues inspirado por el trabajo de los que estaban aquí, ¿no? De Antonio, de Victoria o de mí mismo, con toda esta
pues dice, yo lo he puesto en mi escuelita, en mi centro psiquiátrico, en cualquier sitio, porque el yoga se origina en una esterilla. Sí, es así. ¿Tiene que seguir en la esterilla? No. ¿Se puede combinar como hace Victoria? Sí, pero lo importante es llevarlo a todos los entornos. Así que reticencias muy pocas al principio. Pero sí advertiré una cuestión, porque lo de la resistencia me llama especialmente la atención. Y es lo siguiente. Este programa, que a veces va de 4 a 10, 12 horas, se puso en un momento dado por decisión política de la Escuela Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, de manera obligatoria para todos los jueces en España. Es decir, tú apruebas la oposición, entras en la Escuela Judicial y tienes que hacer este curso igual que haces 20 o 30 o 50. Obligatorio. Obligatorio. Y aparte se ofrece en formación continua para toda la carrera judicial. La respuesta es completamente diferente. Cuando el programa se ha hecho obligatorio en la Escuela Judicial, hay un porcentaje yo podría cifrar en un 10% de los que asisten de manera obligatoria, que son resistentes. Y ahí sí hay resistencia. Y hay resistencia muchas veces porque hay ignorancia. Y pondré una anécdota. En una de las encuestas que se hacen después, se mencionó la siguiente palabra. Esto le va a gustar mucho a mi amigo Agustín Paniquer aquí escuchando. Hubo un alumno de la Escuela Judicial, esto es real, que en un curso hace 2 años, dijo lo siguiente: ¿cómo es posible que en un Estado laico se nos adoctrine en budismo? Importante, ¿no? Lo traigo a colación para que la resistencia... Bueno, o sea, la única palabra probablemente cercana, porque yo no menciono ni el yoga, ¿no? En un momento dado se dice que yo soy profesor de yoga, ¿no? En un momento dado sí recuerdo que yo antes enseñaba un mudra, que luego os voy a enseñar, el mudra de Ganesha, Ganesha Mudra. Y entonces expliqué, ¿alguien sabe quién es Ganesha, no? Creo que hice una mención a Ganesha y alguien en su ignorancia convirtió esto como un adoctrinamiento en budismo. Entonces resistencias en un momento dado sí, pero no es por hacerme promoción, que no la necesito en estos momentos de mi vida. Cuando salen las listas ahora para fiscales o para jueces, en los programas a los que ellos acuden voluntariamente, pues hay listas de espera peores que las de la Seguridad Social. Así que te doy estas 2 versiones de la resistencia, ¿no? Contestando a tu pregunta. Muchísimas gracias. Sobre todo, Gopal ha hablado de la metodología que él ha usado, que ha adaptado, para que no se entienda como adoctrinamiento de ninguna religión. De manera breve, antes de dar paso a las preguntas, ¿qué metodología habéis adaptado ustedes? Porque Gopal es en una silla, ¿lo adapta? ¿Cómo lo habéis hecho? Yo utilizo las 2 versiones. Hay ejercicios prácticos en silla, hay ejercicios prácticos caminando, hay ejercicios tumbados. ¿Por qué? Dependiendo del punto de partida, en muchas ocasiones, normalmente no me han puesto impedimento. Yo siempre digo, si es posible, un entorno libre de sillas, las sillas alrededor del recinto, porque voy a llevar esterillas. Nadie me ha dicho que no. Por lo tanto, cuando no despía la contestación, tú las llevas y esta es mi manera de funcionar. Las he llevado y no ha habido problema ninguno. ¿Qué sucede? Sí que es verdad que yo lo enfoco, desde luego no desde el punto de vista de que tienes que hacer yoga, no desde el punto de vista, sino yo voy mucho a enfocar en el cuerpo, qué necesita tu cuerpo, cómo lo notas, ¿no? Entonces, cuando estás agarrotado, es como agradecido tumbarse. Entonces, estiras, le das oportunidad a tu cuerpo de estirarse con unas torsiones, con unos estiramientos, y la mente ya está ahí, porque ¡ay, cómo duele! ¡Ay, cómo cruje! ¡Ay, cómo no sé qué! ¿No? Son todos estos primeros contactos que te llevan a estar presente. Y como yo utilizo también el sentido del humor, porque me parece muy importante,
para quitar hierro a todo esto, le digo, no te preocupes, estás vivo, a los muertos no les duele nada. O sea, que lo mejor que te puede pasar es que notes que te está ahí crujiendo la espalda. Le digo, está agarrotada, no te pasa nada malo, está agarrotada, ¿no? Yo creo que si lo enfocas, bueno, a mí me ha dado resultado, desde qué necesita tu cuerpo. Vamos a trabajar con el cuerpo antes de empezar a serenar la mente, porque la mente va a serenarse desde ese punto. Nadie, no le explico ni que tienes dioses ni nada por el estilo, lo enfoco desde ese punto de vista. Que luego alguien se interesa por más cosas, perfecto, hay un centro de yoga. Pero el entorno es simplemente es que esto ni siquiera necesitas ponerle apellidos. Son ejercicios físicos, son ejercicios de atención mental, y si, igual que vas a hacer un ejercicio físico a un gimnasio y nadie te pregunta si tienes una deidad pensante para inspirarte, pues aquí tampoco. Tu cuerpo es el que te guía en este proceso, ¿no? Bueno, por ese aspecto, la verdad es que no he tenido problemas. Ya digo, yo he planteado siempre la metodología que quería hacer, he planteado los puntos que iba a tratar y nadie me ha puesto problemas. ¿Antonio? Pues, a ver, como yo me basé mucho en el programa, el Mindfulness, reducción del estrés basado en Mindfulness, y luego otros programas basados en la consciencia física, nosotros lo que utilizábamos era meditaciones, empezar con la meditación, el famoso ejercicio de la pasa, atención a la respiración, en secuencias físicas, desde el saludo al sol, otras secuencias que nos ideábamos, también trabajo en silla, trabajo en esterilla, trabajo en movimiento, también se hacían prácticas físicas con parejas, en juegos también, y elementos éticos de la autocompasión. Si no te centras en ti un poco para cuidarte, es decir, difícilmente vas a cuidar a los demás. Utilizamos un poco la metáfora de la vela, es decir, si una lamparilla no tiene aceite y no tiene mecha, difícilmente va a iluminar a nadie, ¿no? Y también empleábamos meditaciones generativas, pues para un poco desarrollar sobre todo la autocompasión, la compasión hacia los demás, pero eso lo dejábamos siempre al final. Si eran 4 días, pues empezamos ya a partir del tercero o cuarto a utilizar este tipo de contenidos. Y bueno, básicamente era y luego la disposición era circular. ¿Queréis que os diga lo primero que les digo a todos los jueces y magistrados cuando empiezan estos cursos? ¿Queréis que os lo diga? Vale, pero si queréis que os lo diga, tenéis que hacer lo que ellos hacen cuando yo les digo esto que... ¿Sí? ¿Vale? Pues yo empiezo siempre diciéndoles, probablemente en vuestra vida, no en la vuestra, en la de los magistrados a los que me dirijo, nadie en vuestra oficina os ha pedido que cerréis los ojos. Así que yo ahora os pido que cerréis los ojos. Y a partir de cerrar los ojos, les digo y os digo, observa simplemente que tu cuerpo está asentado con las 2 plantas de los pies en contacto con la tierra, que las piernas no están cruzadas, que la espalda está lo más recta posible. Y ahí pon atención solamente a tu respiración. Y no hay que saber nada, solo observa tu respiración, sea como sea. Y después de una revisión y un escaneo corporal, que no haremos ahora, les digo, abrir los ojos. Y os digo, abrir los ojos.
Y así en medio, sin explicación ninguna de teoría, cero, hacemos una relajación en silla, un escaneo completo del cuerpo, y luego les digo que hagan. Y lo siguiente que les digo es que en una palabra, y esto os puedo asegurar que es muy difícil para un juez o un magistrado, que en una palabra digan a qué identifican esta experiencia. Entonces hacemos una rueda y cada uno intenta decir una palabra. Digo intenta porque pues a mí lo que me ha pasado es, a mí lo que me ha pasado muchas palabras, ¿no? Y entonces pasa lo que acaba de pasar, empieza el humor, ¿no? Y entonces se dan cuenta que le es muy difícil utilizar solo una palabra, pero al final se consigue. Y a partir de ahí, la metodología es muy extensa, me limito a hacer asanas en silla, al lado de la silla, con la silla, delante, detrás, usándola, desplazándola, ejercicios de visualizaciones para entroncar, sin mencionar la palabra meditación, encontrando visualizaciones, abstracciones de los sentidos, pratyahara para hacer dharana y luego meditar un poquito, sin mencionar, y mucha respiración y mucho trabajo corporal, mucho trabajo corporal, mucho trabajo. Y ese trabajo corporal está orientado a esas zonas del cuerpo que sufren más en un entorno laboral intelectual. ¿Cuáles son? Los hombros, el cuello, los escalenos, los externos, ¿no? La zona lumbar, todo eso. Entonces, esa es la metodología, es mucho más sofisticada. Pero no os creáis, porque lo que hago es como mi buen amigo Madan aquí presente esta mañana mencionó esos 5 puntos, ¿no? Asanas, ejercicio, respiración. Bueno, obvio el tema de la alimentación, que ya bastante guerra tengo yo como para introducir el tema del vegetarianismo, ¿no? en el mundo judicial, no. Eso les digo que cuiden su alimentación con productos naturales, en fin. Pero sí, por supuesto, relajación, con distintas técnicas, y luego les introduzco en la transformación del pensamiento para desvincularse un poco del estrés, no desvincularse, sino que observen, que se escuchen. O sea que al final, puro yoga. Así que gracias Swami Vishnudevananda, porque hoy me traes aquí a contar estas historias a Alcalá con gente tan cualificada y una atenta escucha, ¿no? Por parte de los osados que vinieron aquí sin saber que mañana tienen que agendar dónde hago yoga en mi entorno profesional cercano. Cuidado, cuidado. Muchísimas gracias. Si os parece, antes de finalizar vamos a dar paso a alguien que quiera hacer alguna pregunta. Sí, claro. Sí. Los minicursos estos que hacéis, ese grupo hace ese curso y luego hay como un repaso X meses después, o es un curso se cierra y entra otro grupo de personas, o se vuelve a los 6 meses, volvemos a hacer como 2 días de repaso y volvemos, o cómo se cierra el grupo y hasta la siguiente vez que se apunte. En los míos se cierra el grupo y se cierra. ¿Qué sucede? Entre tanto, yo hago una sesión por semana. Si dura 4 horas, pues son 4 semanas. Porque entre medias yo les doy audios grabados de las prácticas que hemos hecho para que ellos continúen, los que quieran, a hacer esa práctica diaria. Yo soy como muy pesada en ese sentido, que tienes que establecer una práctica diaria si quieres que esto te dé resultado. ¿Sí? Y al principio es muy difícil relajarse, autoconcienciarse, hacer una meditación, una respiración. Entonces, yo utilizo prácticas guiadas para que el que quiera las haga, ¿no? Pero se acaba el curso y se acabó. En mi caso, pues el curso al principio era una convocatoria al año, 4 días, 25 personas. Y en un colectivo de 70 y tantos mil personas, o por ahí un poco más. Y luego pasamos a 2 convocatorias, 50 personas. Entonces, y como era una iniciativa mía, no es por mi ego, es que era así. Yo era quien lo gestionaba y quien decía tal fecha, pues terminaba el curso y chimpum. ¿Qué es lo que intentábamos hacer durante el curso? Pues que experimentaran mucho, pues eso, todo. ¿Y ahora qué te llevas? Pues
mira, te doy unos recursos, te doy algunos audios, te doy material, tienes mi teléfono, mi correo electrónico, y ahora ya es tu esfuerzo, tu interés. Había quien nos llamaba, oye, mira, que tengo una foto, mira, tengo mi rincón de la meditación. Y otros, pues nada, no había otras posibilidades. Nosotros hacemos cursos que van como de 4 horas, que es la parte obligatoria para los jueces, ¿no? En los fiscales de momento tienen 2 horas y media, me parece, en el programa obligatorio. Y los cursos ya de voluntarios, la formación continua, que van hasta los magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de todos los tribunales, los cursos van, digamos, como desde 8, 9 hasta 12, 14, y se cierran, empiezan y acaban. Pero luego tienen un sistema de seguimiento que creamos hace poco, bueno, además consultas, normalmente suelen hacerme consultas, y el programa tiene un manual para seguimiento, pero me di cuenta que hoy no solo los jueces y fiscales, sino todos, unos somos más de leer y otros somos más de ver, ¿no? Esto yo siempre hago alguna pregunta. A ver, si tienes que hacer una paella de tal, ¿qué haces? ¿Vas a YouTube o vas a un libro, ¿no? Y siempre hay unos que van a un libro, ¿no? Agustín irá a un libro, claro, ¿no? Y hay otros que no, que ya no ven un libro y simplemente van a YouTube, ¿no? Entonces hicimos un canal, no YouTube, era un canal privado, es un canal privado dentro para toda la carrera judicial, donde están todos los cursos hechos y todo el mundo puede hacer un seguimiento. Es decir, tú puedes conectarte y escuchar el vídeo, ver el vídeo, y entonces puedes hacer los ejercicios, ¿no? Si alguno tiene curiosidad, aunque el canal este es solo para magistrados y magistradas, en mi página web, que es gopala.es, como mi número, y luego una E y una S, o sea, es fácil, hay un apartado que se llama Yoga para Jueces, y allí podéis ver algunos de los vídeos que tienen todos los jueces en España. Entonces, el seguimiento yo lo hago a través de consultas, a través de un manual que se les entrega como soporte, y sobre todo para los que les gusta YouTube, pues tienen un canal YouTube privado, donde tal, y los podéis, algunos de ellos y me veréis a mí vestido de chaqueta y corbata, siempre en ese entorno, ¿no? Y ya, creo que he contestado a tu pregunta. ¿Una pregunta más antes de cerrar? Pues yo quería preguntaros, que parece que ha habido como fases similares en el despliegue de cada uno de vosotros, ¿no? Ya vemos que empezamos por el yoga encubierto y poco a poco se fue como abriendo. ¿Cómo veis a medio plazo esa implementación del yoga en el entorno laboral? ¿Creéis que conseguiremos afianzar pues esta inercia de que es una técnica generadora de bienestar, sin ninguna duda, y se podrá hablar abiertamente en entornos laborales como una técnica a implementar? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Te voy a contar otra anécdota. A mí me gusta porque es que al final nos quedamos con las anécdotas. Un 31 de diciembre, tomaron posesión 2 días antes un nuevo Consejo General del Poder Judicial. Lo encabezaba una persona que probablemente todo el mundo, mucha gente haya oído hablar de él, el señor Lesmes, ¿no? Carlos Lesmes, que ha sido presidente durante 7 u 8 años. Ese 31 de diciembre, fíjate qué día, que es un día que como el 1 no hay prensa, es un periódico que se ve 2 veces, ¿no? El 31 y el 1. Bueno, pues ese día la contraportada del Mundo, sin mi permiso, puso una gran foto de Gopala meditando y hablando del yoga. Era una entrevista que me habían hecho como 7 o 8 meses antes y en la que hablaba del entorno laboral y tal y cual. Y salió un 31 de diciembre. 2 o 3 días después me encuentro a mi presidente, Carlos Lesmes, en el pasillo, en la oficina. Me mira con una sonrisa que hablaba de su inteligencia, entre otras cosas, y me decía: señor gerente, ya sé que se dedica usted a cosas muy interesantes. Por supuesto que sí. O sea, por supuesto que sí. Los profesores de yoga tenemos que salir del armario. Los profesores de yoga que, como Nadia o como Antonio,
que estamos en entornos laborales, lo que tenemos que decir, oye, yo no solo hago yoga en mi esterilla, yo quiero traer el yoga a esto. ¿Por qué? Porque es una transformación, ¿no? Es una transformación. Shivananda, en su decálogo para servir mejor, dice, vive para el servicio de los demás. Y esto es lo que nos toca hacer a los que estamos en entornos laborales, tenemos un conocimiento pequeño, grande o mediano de una técnica que mejora claramente esto no hay que demostrar que esto mejora la salud, ¿no? Y por supuesto, o sea, yo creo que hay que generalizarlo y hay que ir, así que cuidado, no sé, que me llame quien se anima mañana, ¿eh? Yo le puedo guiar. No, nunca les pasa que le hayan ofrecido como quedarse y que sea una opción para los empleados, es decir, todos los viernes hay una clase que se llama bien. En grandes empresas, sobre todo en empresas tecnológicas, sí. Desde el COVID para aquí es muy fácil, por ejemplo, yo estoy en contacto con empresas tecnológicas y se conectan directamente por Zoom y hacemos una acción en directo por Zoom. Y unos están en Valencia, otros en Estados Unidos, otros en Portugal, otros en Vigo. Es decir, la tecnología tiene muchas cosas facilitadoras, lo único que hace falta es aprovecharlas, encauzarlas, ¿no? Y con respecto a las empresas, no solo las empresas, yo me he propuesto diseminar la práctica, ¿no? Llevo 4 años en entornos de mujeres víctimas de violencia de género y está ahí y hay listas de espera porque los beneficios que se consiguen son beneficios que van mucho más allá, que apoyan todo lo que puede hacer una terapia psicológica, ¿sí? Entonces, la propia psicóloga del Centro de Atención a las Mujeres se ha interesado en que haya esta práctica como apoyo. Y digamos que cada vez hay más ámbitos, no solo necesitados, sino que reconocen que lo necesitan. Yo he dado en colegios a niños de 9 años, a través de un plan de Erasmus, niños de 9 años que tienen problemas para dormir. Y eso no puede ser verdad. Con 9 años. Le pregunté, ¿quién tiene problemas para dormir? Tenía que haber hecho la pregunta inversa. La mayoría levantaron la mano. Y digo, no me puedo creer esto. Y les dije a los profesores, les dije, tenéis aquí un caldo de cultivo tremendo, da igual lo que le enseñéis de intelecto, tenéis que ayudarles a estos niños a serenarse, porque por mucho intelecto que le quieras, el niño no es capaz de concentrarse si no ha dormido. Y esto llevó a los profesores a hacer un curso de 8 semanas enfocado hacia ellos para que ellos lo introduzcan en la clase. Si tú no consigues que tus niños se sienten 5 minutos en silencio para bajar a tierra, ¿cómo les vas a explicar el qué? ¿Sí? Entonces es importante que el ser humano esté donde esté, necesita calma. Por tanto, empresa, colegios, institutos, centros sociales, esto es como, ¿no?, como la higiene. ¿Por qué te lavas? Porque esto evita las infecciones. Entonces, el silencio, la quietud, el trabajo del yoga, ¿por qué lo haces? Porque tienes que cuidar tu mente. Vives en un mundo tan acelerado que o procuras válvulas de escape que equilibren, o de lo contrario, cuando te coge ya es la patología. Y es casi obligado poner medidas de prevención, ¿no? Es mucho más económico, es mucho más sanador, porque recuperar a una persona que se ha roto emocionalmente por estrés, o a un niño, me da igual, no siempre es viable. No todo el mundo sale. Hay personas que se quedan ancladas por las circunstancias que sean, ¿no? Entonces, ¿por qué en lugar de llegar a ese punto no ponemos antes medidas de prevención para que no lleguemos a ese punto, sabiendo que están ahí las herramientas? Esa es un poco la idea. Lo que pasa es que tiene que haber una actitud de interés genuino por las personas. Lamentablemente, y esa es mi opinión, lamentablemente yo soy bastante más pesimista. Creo que no hay, a nivel general no existe ese interés. A nivel de empresa me interesa vender y punto. Hay una persona que ha estado muchos años siendo responsable de una empresa,
y ha tenido un problema de salud y cuando ha vuelto le han quitado el puesto porque estaba enfermo, Sí. porque no ha sido rentable. Sí. Y al nivel nuestro, al menos el que yo conozco, en 41 años, pues hay interés pues, relativo, pero no es homogéneo, no hay un interés, igual estoy confundido, llevo ya casi un año fuera, no existe un interés real, porque cómo se mide, dónde se refleja ese interés general, genuino, en el que hay un apoyo de toda la dirección, de todos los niveles directivos en esos programas y en su mantenimiento y seguimiento. Cuando no existe en ninguna organización, yo hablo de organizaciones, cuando no existe ese plano, no existe ese interés, sino que es el producto de una actividad, de un departamento o de alguien de ese departamento. Eso simplemente es algo que en un momento dado, si sale bien, siempre hay pechos para recibir, como digo yo, las medallas, pero realmente el interés no es genuino. Entonces, ¿cuánto puede durar? No lo sé. Yo querría lanzar una llama de ilusión en relación con tu reflexión. Es nuestra tarea. Es decir, es que es nuestra tarea. La tarea de los que estamos convencidos de que esto funciona es trasladarlo a través de la metodología que cada uno consigue inventar a esos entornos para que haya un gusto por. Entonces, ¿hay que vencer resistencias? Sí. ¿Se pueden vencer las resistencias? Un sí mayor que el primero. Yo estoy convencido. Sí, ¿De sí. qué podemos? ¿Que es fácil? Seguro que no. ¿Que es posible? Seguro que sí. Muchísimas gracias. De verdad quiero agradeceros, Gopala, Victoria Ambrós, Antonio José Adán, por la semilla que habéis plantado, que va creciendo y que seguramente habréis despertado el interés de muchos. Valoraremos eso, ¿eh? De hecho, Encuesta. yo quiero agradecer porque Gopala fue mi inspiración y luego Antonio José Adán Muñoz, y de verdad habéis abierto el camino de un trabajo que todavía queda mucho por hacer. ¿Cómo os gustaría cerrar esta charla? Yo, muy directo, a las 7 tenemos una clase... a las 7 tenemos... Victoria Ambrós, ¿cómo te gustaría cerrar? Pues cuando hice una formación me dieron un diploma, mi maestro está ahí, Madana, y en ese momento me dijeron que debía recibirlo con las manos abiertas, porque ese era un regalo que alguien me había querido dar y por tanto con las manos abiertas tenía que entregarlo a los demás, ¿sí? No podía guardarme para mí ese conocimiento. Entonces me quedo con eso. Este es un regalo, cogerlo, transmitirlo. Pues yo acabaría, pues mira, que esto al final es un poco como una vez que ya creo que estaba ya jubilado, me pasé a saludar allí al trabajo y me encontré a este hombre, que es muy alto, muy grande, casi me dobló la espalda, y me empezó a decir que iba a hacer no sé qué, no sé cuánto, plum, 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 plum. Le habrá costado media vida, o 2 vidas, o 3 vidas, o lo que sea. Y ha llegado aquí y estamos aquí. Esto es un poco, no solamente él, es decir, hay más personas que han estado haciendo muchas cosas, pero voy a eso, que a veces es una idea, una persona empuja a otras, tener esa ilusión, esa iniciativa, es un poco lo que tú dices, que tenemos que contar con muchas barreras, pero por lo menos que exista esa ilusión. Muchísimas a las gracias. 7, a las 7 la clase. Y aquí Madana con respiración, ¿no? Madana, ahora tienes aquí respiración.